Estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Esta vez en el área de matemática vamos a trabajar la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre con el tema medida de tendencia central. Entonces vamos a ver qué son las medidas de tendencia central. Nos dice que son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a la totalidad de los datos. Estas medidas nos dice que van a resumir en un solo valor a todas y todos los datos que tengan. Además representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Estas medidas de tendencia central vienen a ser la media aritmética, la mediana y tenemos a la moda. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. Primero veamos a la media aritmética, que se representa a través de X con una línea en la parte superior. Y me dicen que es la suma de un conjunto de valores dividida por el número total de ellos. La suma de un conjunto de valores dividida por el número total de ellos. O sea, voy a sumar todos los datos y divido entre la cantidad de datos que tengo. Además me dicen que la media aritmética es el mismo concepto que conocemos como promedio. Podemos decir media aritmética o también decir promedio. Y observemos acá, aquí está la fórmula que debemos trabajar. Aquí está la media aritmética y voy a sumar todos los datos sumo y encuentro también el número de datos para poder dividir. El número de datos es la cantidad de datos que yo tengo acá. Acá también aparece la fórmula como sumatoria. Vamos a ver un ejemplo. Me dicen calcular la media aritmética de las notas obtenidas por una alumna en el área de matemática. Entonces tenemos, miren, N1, nota 1, nota 2, nota 3, hasta la nota 11. Y ahí están las notas 14, 14, 12, 11, 12, 14, hasta el 16 son sus notas, ¿no? Entonces para hallar la media aritmética o promedio tengo que sumar todos los datos. ¿Cuáles datos? 14, 14, 12 hasta el 16 voy a sumar. Y voy a dividir entre n. ¿Quién viene a ser n? N viene a ser, ¿cuántos datos tengo en total? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo en total 11 datos. Entonces voy a dividir la suma de todos los datos entre los 11 datos que hay. Y la suma de todos ellos me da 143. Voy a dividir entre 11, lo cual me da como resultado 13. Y 13 vendría a ser la media aritmética o promedio. Ahora veamos la mediana, que se representa a través de un M sub E. Ahí tenemos a la mediana. Nos dice que la mediana es el valor central del conjunto de datos ordenados. Conjunto de datos ordenados. O sea que primero debemos ordenar y luego encontrar el valor central. Pero me dice que según el número de datos se distingue dos casos. El primero dice si el número de datos es impar, la mediana coincide con el dato central. Pero si el número de datos es par, la mediana es la media aritmética de los dos datos centrales. O sea, si tenemos datos impares, o sea, el número de datos impar, la mediana va a coincidir con el dato central. O sea, va a ser ese dato central, va a ser la mediana. Pero, si tenemos cantidades pares, ¿qué sucede con la mediana? Vamos a tener dos datos centrales. Entonces tenemos que aplicar ahí la media aritmética en esos dos datos centrales. Vamos a ver dos ejemplos para que se vea más claro. Aquí dice calcular la mediana de las notas obtenidas por una alumna en el área de matemática, que son los datos anteriores. Con el mismo ejemplo trabajamos. Ahí están, tengo 11 datos. Ahí están mis 11 datos. Para hallar la mediana, ¿qué tengo que hacer? Dice que ordenarlos primero. Entonces vamos a ordenar en forma ascendente. Ahí está 11, 11, 12, 12, hasta el 16. Están ordenados en forma ascendente. Y luego busco el término central, que va a ser este, 12, porque tengo hacia la izquierda tengo 5 datos y hacia la derecha también tengo 5 datos. Entonces ese dato será
el término central. Entonces ya encontré el término central. Entonces la mediana será 12, que es el valor central. Ahora veamos si no son datos impares. Si son datos pares, vamos a suponer que tenemos 10 notas. Ahí están las 10 notas. ¿Qué tenemos que hacer primero? Igual ordenamos. Estamos ordenando en forma ascendente. De igual manera en forma ascendente ya ordenamos. Ahora busquemos el valor central. Miren, podemos decir este 12, pero si observan, si cogemos el mismo, este 12, tengo 4 hacia la izquierda y 5 datos hacia la derecha. Entonces no sería, tendría que ser el 12 y el 14 como valores centrales. Entonces acá voy a tener dos valores centrales. Entonces, ¿qué nos dice? Que en este caso la mediana es la media aritmética de estos dos datos centrales. Entonces, tenemos esos dos datos centrales. Vamos a hallar la media para encontrar la mediana. Entonces, la mediana en este caso será la suma de los dos entre 2. Como tengo dos datos entre 2, estoy aplicando en este caso la media aritmética o promedio, lo cual me da 12 más 14, 26 entre 2, 13. Eso es con respecto a la mediana. Y con respecto a la moda, que se representa a través de m sub 2, nos dice que es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Viene a ser el valor de la variable que más se repite. El que más se repite, lo que está de moda, ¿no? Entonces, con el mismo ejemplo dice, vamos a calcular la moda de las notas obtenidas por esta alumna en el área de matemática. Entonces tenemos 11 datos. Si nosotros observamos, por acá tengo 14, 14, 12, 11, 12. Vamos a ver cuál de los datos se repite más. Si observamos, el 11 solamente aparece 2 veces, el 14 aparece, observamos 3 veces, el 12, ¿cuántas veces aparece el 12? Aparece 4 veces, el 15 una y el 16 una. Entonces, como es el dato que más se repite, esto viene a ser la moda.